Educarios MIE, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa, un espacio donde encontrarás información sobre el ámbito de la educación, reflexiones teóricas e investigación más allá de las aulas de clase. Quédate con nosotros y descubre las maravillas del conocimiento científico. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast Educarios, el podcast de la Maestría en Investigación Educativa. El día de hoy estoy con mi compañera Hasmania, Osvaldo y yo soy Esteban. Y lo que nos une es la razón de hablar sobre pedagogías del sur, pedagogías del tercer mundo, pedagogías críticas. Y yo creo que lo primero con lo que podríamos empezar es cuestionándonos por qué, por ejemplo, en el caso de pedagogías del sur, se le atribuye una cuestión geográfica a una cuestión pedagógica, ¿no? Y lanzaría esa pregunta ahí al aire para ustedes. Bueno, si pensamos en pedagogías del tercer mundo, pues habría que entender el concepto de tercer mundo, ¿verdad? ¿Qué es el tercer mundo? Bueno, yo comenzaría a pensarlo desde la teoría de la dependencia. El tercer mundo como, digamos, las regiones geográficas que tienen una inserción asimétrica en la economía mundial. Y entonces esa inserción implica que esas regiones están en una situación de dominación económica y de opresión política, ¿no? Es una situación de dominación y dependencia. Ahora, si pensamos el concepto de pedagogía y entendemos por pedagogía la reflexión acerca de los procesos de enseñanza o de la enseñanza en sentido amplio, una pedagogía del tercer mundo sería entonces una reflexión situada en las regiones que precisamente están en una situación de opresión con respecto a distintos cambios prácticos. Y entonces la reflexión de la pedagogía del tercer mundo tendría que ver precisamente con cuestionar las lógicas que han llevado a que esas regiones del tercer mundo estén en esa situación. La cuestión de pensar en pedagogías del sur tendría que ver sí con una cuestión geográfica, pero no solo eso, porque dentro del discurso de la pedagogía crítica o liberacionista se entiende que el sur no es estrictamente una ubicación geográfica, sino que el sur es más bien, dicho quizá metafóricamente, una posicionalidad en cierta horizonte de relaciones asimétricas. Claro. Es decir, en una región puede haber un norte y un sur, sí, como lo hay, por ejemplo, en los países primermundistas y como lo hay en los países también tercermundistas. Yo comenzaría por ahí. Sí, yo creo que efectivamente yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Que si bien se utiliza la cuestión geográfica del sur, en realidad hace referencia a una distancia frente a la hegemonía, ¿no? Y en ese sentido, siento que la necesidad de ponerle, digamos, este apellido a la palabra pedagogía es precisamente porque el tipo de pedagogías que se generan en estos contextos, tanto políticos como sociales, es una pedagogía situada. Claro. Es decir, que parte desde una concepción de lo político, y por lo tanto procura generar ciertas capacidades críticas en las personas para cuestionar precisamente estas cuestiones hegemónicas a las que se pone la pedagogía, ¿no? Sí, y que también en este sentido que ustedes mencionaban, sobre todo cuando hablan del concepto de pedagogía, que no solamente se restringe el ámbito de la enseñanza como tal, ¿no? Sino a la educación en el sentido amplio, porque pudiéramos entender que la pedagogía es esa ciencia que estudia esos procesos didácticos, pero no solamente eso, ¿no? Y ahorita que ustedes hablaban de esta parte, que el sur no solamente es territorio, me parece importante también señalarlo en esta asimetría, ¿no? Que ustedes señalan, y que al final de cuentas recordaba un poco lo que leía acerca de pedagogías críticas latinoamericanas, o sea, lo que comparten los territorios del sur es esta cuestión de la dominación, ¿no? Y precisamente por eso necesitamos pedagogías que nos ayuden a cuestionar estas asimetrías y esta dominación y sumisión a la que estamos sometidas y sometidos. Sí, bueno, también importante señalar que no es una novedad. Digamos, si pensamos como en un origen en donde se expresa como sistemáticamente una pedagogía crítica de los procesos de dominación cultural, política, erótica, necesariamente tenemos que pensar en la década de los 60 y específicamente con respecto a Paulo Freire, y pensando en el contexto de la dominación político-militar por parte de los Estados Unidos, ¿no? Y la instauración de los gobiernos, no gobiernos, de los regímenes autoritarios militares. Entonces, si podemos encontrar como su expresión explícita, o sea, tematizada,
No obstante, también hay reflexiones que, aunque no están sistematizadas, tienen una larga historia. Por ejemplo, yo pensaría en Bartolomé de las Casas, que es un crítico al inicio de la conquista, lo que ahora es América Latina, pero que también pensó la dominación y pensó no hizo solamente la crítica al sistema de dominación del imperio en turno, sino que también hizo, también pensó en la dimensión proyectiva de la educación con respecto a cómo liberarse de esa situación, aunque no lo hiciera sistemática y explícitamente, como ahora en el siglo XXI pues ya lo hacen o lo han hecho muchos. Y a mí me parece muy interesante lo que dice Osvaldo, de reconocer esta trayectoria histórica, precisamente porque muchas veces cuando hablamos de pedagogías del sur, pensamos en Paulo Freire, ¿no? Y también sería importante en ese sentido despersonalizar las pedagogías del sur y equipararlas solo a Paulo Freire, ¿no? Porque existe un antecedente incluso en regiones como Bolivia y demás, que están muy acercadas también a la cuestión de la religión, ¿no? Las casas de la alegría, por ejemplo, que también ya tenían esta dimensión de crítica hacia el sistema y que, claro, encontramos en Paulo Freire a alguien que sistematizó y que tuvo un alcance geográfico mayor, pero que no solamente es él, ¿no? Claro, que de alguna forma también es como la continuación de una tradición, ¿no? Que incluso ahí también podríamos hablar de José Martí en Cuba, ¿no? Que también tenía una idea de la importancia de la educación en los procesos de transformación de los países latinoamericanos, ¿no? Ahora, yo creo que también es importante hablar, si estamos hablando de una pedagogía crítica, una pedagogía del sur, podríamos también comentar un poco crítica frente a qué, ¿no? Porque siempre es crítico frente a algo. Y yo creo que una de las cuestiones que aporta la pedagogía crítica es cuestionar, digamos, este tipo de pedagogías un tanto de sujetos trascendentales que vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Que se reducen únicamente a la cuestión del aula, por ejemplo, y a generar ciertas capacidades cognitivas o ciertos procesos de pensamiento, pero que no, digamos, relacionan esa experiencia del aula con los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, siento que de alguna forma hay una visión muy relacionada con la tradición anglosajona o con la tradición europea, por ejemplo, con pedagogías como las que surgen de la teoría de Piaget, que piensan en un sujeto trascendental, es decir, un sujeto prácticamente ideal, y no sitúan a su sujeto, a su educando, ¿no? En un contexto, porque obviamente cuando hablamos de una pedagogía crítica, y creo que la propuesta de la pedagogía crítica es, nuestro educando está atravesado por ciertas cuestiones políticas, históricas, y por lo tanto hay que educar en función de eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes al respecto. Pues, bueno, yo pensaría que tiene como esas dos dimensiones, o sea, en una pedagogía crítica, no nada más en la cuestión de pensar la crítica de las condiciones reales de los educandos, frente a, digamos, a los procesos hegemónicos, ¿no? De dominación y de opresión, sino que también es una pedagogía crítica, que esa también es una dimensión muy importante, a veces menospreciada, con respecto a los discursos que legitiman los procesos de dominación y de opresión. Claro. Entonces también la pedagogía crítica tiene esa dimensión de ser crítica teórica. Claro que no se tiene que perder de vista que la crítica teórica es mediación precisamente para la transformación práctica real. Entonces, yo veo como esos dos grandes, digámoslo así, ejes, pero que confluyen finalmente en una práctica transformadora. Claro. Que confluyen en una práctica transformadora y que también están representadas en una producción de conocimiento, ¿no? Porque generalmente esta asimetría de la que ustedes han hablado anteriormente es esta idea de que quienes son productores del conocimiento son los del norte global, por poner un ejemplo, y quienes estamos todo el tiempo adaptando los procesos somos las personas que están en el sur global, por ejemplo. Y ahorita que hablas de esta parte de un sujeto trascendental y demás, cuando hablas de la pedagogía, si rastreamos también esta parte histórica que seguimos diciendo que es muy importante, casi todas las construcciones de la escuela nueva, por ejemplo, de otros movimientos, se basan solamente en el sujeto sin considerar esas condiciones de las que tú estás hablando, ¿no? Entonces, cuando estudiamos pedagogía, la estudiamos así, o sea, la estudiamos sin la dimensión política, la estudiamos sin la dimensión social, y es así, ¿no? El sujeto político, histórico,
Sí, o sea, hay una presunción como de una cierta neutralidad positivista, claro, ¿no? Y un sujeto que pareciera estar desvinculado de estas cuestiones sociales y políticas, pero en realidad, precisamente una de las cosas que señala la pedagogía crítica es que esa visión o esa propuesta del sujeto de la educación que están proponiendo estas pedagogías del norte global, en realidad sí tienen un carácter político y social, es decir, se está hablando de un sujeto, es una educación para un sujeto muy específico, que es blanco, que es heterosexual, que obviamente es europeo, etcétera, ¿no? Y por eso mismo también creo que ahí la pertinencia de la crítica, ¿no? De decir, nosotros no podemos asumir las mismas categorías que se utilizan dentro de sus pedagogías, porque nuestra situación es distinta, e incluso muchas de las razones por las cuales nuestra situación es distinta o es asimétrica es por causa de ese despliegue pedagógico que oculta lo político, ¿no? Y algo importante con respecto a la cuestión crítica es que no es un asunto de rechazo absoluto. Exacto. Con respecto a la teoría que se produce en el norte global. O sea, no es una cuestión esencialista y no es una cruzada en contra de las pedagogías norteatlánticas. Se malinterpreta de repente, entonces decir, bueno, rechacemos todo lo que viene de Europa y volvamos al pasado. O sea, una cuestión esencialista, rescatemos las pedagogías críticas, por ejemplo, de los pueblos originarios, y alejémonos de lo que ha producido Europa. No se trata de eso. O sea, la cuestión crítica es precisamente de la apropiación y de la subsunción crítica de lo que ha aportado el norte global en cuanto a la reflexión pedagógica, pero situado en el contexto, en nuestro caso regional latinoamericano, ¿no? Porque de repente se da se asume que es casi una guerra en contra de lo europeo, y quienes somos de alguna manera o estudiamos el pensamiento crítico latinoamericano, sea pedagogía, sea teología, sea filosofía, sea economía, asumen que nosotros rechazamos por completo la teoría que se produce en el norte global y dicen, es que usted no puede ser un pedagogo crítico latinoamericano porque está pensando desde X o Y autor norteamericano. No puede ser un filósofo de la liberación porque está pensando desde Marx, está pensando desde Levinas, y todos son europeos. Y entonces hay como esa mala interpretación que viene precisamente de la imprecisión con la que se entiende qué es lo crítico. Exacto, ¿no? Y que tiene que ver con eso que hablamos al principio, ¿no? De tratar de esencializarlo a una cuestión territorial, cuando también, por decirlo de alguna manera, también en Europa o también en Estados Unidos hay un sur, ¿no? O sea, también hay una periferia dentro de los centros hegemónicos, ¿no? Y desde ahí también hay una crítica desde adentro también hay una crítica al discurso hegemónico, ¿no? Sí, claro. Sí, y fíjense lo importante que es hablar de pedagogías, sobre todo quienes estudiamos educación, de pedagogías críticas del sur o críticas latinoamericanas. Yo sé que este tema es muy amplio, no sé si quisieran concluir con algo o invitar a las compañeras y compañeros a que piensen en algo, reflexionen. Pues una invitación ciertamente a que los compañeros se adentren más en el pensamiento que también se produce en el sur global, porque lastimosamente pues uno está siempre situado en horizontes en donde se excluye pues lo propio. Insisto, no es una cuestión de una cruzada en contra de la producción teórica europea y norteamericana, pero sí, pienso que es importante tomar como clave hermenéutica de interpretación de lo que ahora hablamos de la pedagogía, pues el lugar en donde estamos situados. Sí, totalmente, sí, yo también iría por ese lado, ¿no? O sea, y eso creo que aplica no solamente para la cuestión pedagógica, sino para cualquier reflexión intelectual sobre cualquier disciplina, ¿no? Creo que tanto cualquier persona que esté estudiando tanto las cuestiones de ciencias sociales, humanidades, como incluso las cuestiones de ciencia, es importante situarse desde dónde se está pensando, porque eso influye mucho en lo que se desarrolla como teoría y la forma de pensar en la realidad, ¿no? Pues entonces con estas reflexiones de mis compañeros Osvaldo y Esteban terminamos el podcast. Como siempre nos falta tiempo para seguir hablando de esas cosas, ¿verdad?
Pero bueno, déjenos en sus comentarios, por favor, las sugerencias, las recomendaciones, qué otros temas les gustaría que habláramos en el podcast, y nos vemos en el próximo episodio.